Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Hoy que es un precioso día de fiesta aquí en nuestra iglesia, un día maravilloso. Entonces espero que el Espíritu Santo los haya estado iluminando constantemente, porque estamos de preparación para recibir al Espíritu de amor precioso y hermoso. Bueno, vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a hablar desde nuestro corazón y que no estemos dando un conocimiento humano, sino que sea realmente un conocimiento divino, al cual corresponde al reino al que tú y yo hacemos parte, el reino de los cielos. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este gran momento que tú nos das, este milagro hermoso de poder estar en tu presencia, estar a través de tu palabra recibiendo tu gracia maravillosa. Sé que cada día es una oportunidad maravillosa de crecer en tu amor, papá, porque todos los días es una oportunidad que tú nos das para poder compartir esa buena noticia, que tú eres nuestro Padre, que tenemos un Hijo hermoso y que nosotros, que tienes un Hijo hermoso, que nosotros hacemos parte del reino de los cielos y que como hermanos tenemos que amarnos. Tú nos das ese gran privilegio de tener a nuestra Madre María y tener también al Espíritu Santo con nosotros. ¡Qué regalos tan lindos! ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Papá Dios del cielo hermoso? Por eso, ayúdanos a morir cada día más a nosotros mismos para crecer más en tu amor. Por favor, ayúdanos. Gracias por la palabra de antemano, te digo, que nos vas a dar. Gracias porque sé que nos vas a nutrir con tu mensaje vivo, la palabra que nos hace crecer en ti. Amén, amén y amén. ¿Qué más, mi amor? Entonces, ¿qué palabra tenemos hoy? Tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 11, la parte B, hasta el 19. Dice lo siguiente: Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate lo precioso, Moni, hoy es un día muy especial. Hoy es un día maravilloso porque estamos hablando de lo que el Señor nos enseña en nuestro corazón frente a la palabra viva, lo que Él nos dice, que nos hace un envío súper hermoso. Nos envía a predicar su palabra, nos envía a que nosotros estemos cada vez más sumergidos en su precioso momento, y es que tú y yo fuimos enviados a predicar la palabra. Sí, hoy el Señor nos dice algo muy lindo, porque esta parte, que es una parte del Evangelio de hoy, pero también hoy se celebra el día de la
ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Vamos a leer también a San Marcos capítulo 16 del 15 al 20. Bueno, para que tengan alguna situación, es que también vemos el Evangelio del Vaticano. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer está condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les dará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate que, princesa, es que nada es casual. Todo tiene su razón de ser y todo obra para bien de los que aman al Señor. Fíjate que cuando mi Jesús habla al Padre, dice que Él también nos envía a nosotros a predicar la palabra, ¿sí? En la oración que hace a mi Padre Dios. Y con el Evangelio de hoy, que es ese momento tan hermoso porque llama la gran comisión, ¿verdad? Y el gran encargo que nuestro Señor Jesucristo te hace a ti, me hace a mí, porque en el Evangelio, por ejemplo, cuando mi Jesús ora al Padre, dice: no te pido solamente por los que tú me diste, sino por los que vendrán después de los que tú me diste. O sea, que eres tú y soy yo. Y nos da un encargo maravilloso en San Juan capítulo 17, cuando el Señor habla a mi Padre Dios directamente, nos manda allí, como bien decía Moni, y ahorita, como leía Mónica, y ahorita en este gran día maravilloso, donde estamos de fiesta con el Señor, nos está mostrando cómo Él nos envía a ti y a mí a predicar el Evangelio y nos da grandes regalos hermosos para que los demás crean que tú nos enviaste. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia se han dado unos milagros maravillosos y se ha manifestado el Señor de muchas maneras hermosas, sobre todo en la conversión de los corazones. Cuando uno es perseverante, uno es constante. Y por eso yo digo en este momento que tenemos cada vez más que aprender a recibir esa gran comisión, ese gran encargo, no darnos miedo de que poder transmitir su palabra, poder transmitir su mensaje, sino que seamos cada vez más conscientes de que sí hacemos parte del reino de los cielos, que no haces parte de este mundo. El mundo necesita de nosotros, de verdad necesita. Nuestro papito Dios es bien curioso, Él puede perfectamente hacer todo, puede transformar todo, pero Él nos dio el libre albedrío, y al darnos el libre albedrío nos dio la posibilidad de que nosotros de verdad nos sumerjamos plenamente en su presencia viva y seamos esos mensajeros de su amor. ¿Y por qué nos emplea? Por amor, porque Él perfectamente puede hacerlo todo, pero nos encarga, te encarga a ti, me encarga a mí, me llama, te llama a que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y que no tengamos miedo de llevar como sus dones, sus regalos maravillosos a los demás para que crean. Le pasó a Moisés en el desierto, ¿no, Moni? Cuando estaba allí en el desierto, Moisés como unas 6 veces, 7 veces le dijo: pero es que yo, y le dio el Señor tantas cosas, le dio a mi papá Dios para que Él hiciera, para que Él fuera a esa gran comisión, a librar al pueblo de Israel de los egipcios, ¿sí? Igual manera, tal vez si tengamos temor o miedo. Ayer precisamente hablábamos del miedo, ¿verdad? Ayer o anteayer hablábamos del miedo. Y entonces Él nos dice: ya quítate ese miedo, yo quiero que tú vayas. En mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre predicarán, en mi nombre sanarán, en mi nombre, sí, tan precioso, mi Señor Jesús, que nos lleva a que seamos esos misioneros hermosos, Moni. Precisamente para que para que las personas como que se afiance el mensaje en ellos, el Señor está precisamente allí acompañando y allí dando la posibilidad de que sus palabras sean conocidas como verdad.
¿Por qué digo esto? Por algo muy sencillo. Cuando el Señor, o sea, nos envía, cuando el Señor está con nosotros y eso todo porque hemos creído, porque hemos visto, porque hemos experimentado, o sea, porque realmente hemos vivido la presencia del Señor. Acordémonos que aquí está diciendo en este libro de San Marcos, precisamente dice que, o sea, que ellos fueron enviados, pero entonces al ser enviados, lo hicieron porque creyeron, porque vieron, o sea, él lo dice claramente, creyeron en una realidad, creyeron en milagros que ellos veían y demás. Y entonces él les dice, vayan y hablen de lo que yo les diga, ¿sí? Pero él no deja a las personas simplemente que vayan y hablen, nomás simplemente porque sí, sino que así como ustedes han podido ver, ustedes cuando hablen, las señales los van a seguir a ustedes. ¿Qué significa? Si yo voy a reproducir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje, si yo estoy creyendo, va a ir acompañado de señales. ¿Por qué? Porque estoy así transmitiendo lo que el Señor dijo. Y como te digo, no solamente se quedaron las palabras solas vacías. Cuando realmente hay verdadera fe en mi corazón, en el Señor Jesús, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una verdadera fe, al hablar yo de lo que el Señor hizo en mi vida, asimismo el Señor va a hacer esas señales, esos milagros, esas manifestaciones en las personas que escuchen. Todo porque para que se siga reproduciendo lo que el Señor Jesús hizo en nosotros. No sé si me estoy haciendo entender claramente, pero, o sea, cuando alguien me dice que debo reproducir algo, se supone que se reproduce totalmente. O sea, si me dice, yo quiero que tú hagas, digamos, este frasquito, vas a reproducir este frasquito, ¿sí? Y vas a colocarle esa etiqueta. Entonces la intencionalidad es que vas a hacer en la etiqueta todo, el frasquito en su forma, en su color, le vas a colocar la etiqueta con todo lo que dice y es lógico que va a ser lleno de la misma, o sea, es por algo, es para una situación específica. Y así tal cual como se reproduce este frasquito, siendo lo mismo de pronto para una misma empresa, ¿sí? A una misma fábrica, nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros eso. O sea, Él nos da una palabra. Él nos da una vivencia. Nosotros podemos ver las señales también que van acompañadas a esa palabra y a esa vivencia. Entonces dice, ahora ustedes que han vivido, que han creído, que tienen esa experiencia, van a hablar de lo que ha pasado, van a hablar de lo que han vivido, de esa fe que, o sea, de esa, como esa experiencia, eso tan maravilloso que ustedes vivieron en ustedes, por causa de nuestro Señor Jesús, ustedes lo van a hablar. Si yo lo estoy diciendo desde la fe, yo estoy creyendo que eso se dio cuando yo hable, y no solamente cuando yo hable, sino cuando yo ore, las manifestaciones, o sea, lo que yo viví, lo van a vivir otras personas. Por eso es que es tan importante nuestra fe en el Señor. Cuando la fe es genuina, es verdadera, señales, milagros y prodigios, lo dice la palabra, señales, milagros y prodigios se van a dar en otras personas. Por eso Rafael cuando habla muchísimas veces dice, no, es que lo que estamos viendo, lo que hemos experimentado, lo que la gente habla de lo que está recibiendo, etcétera, eso se da precisamente porque se está transmitiendo un mensaje verdadero, un mensaje real, no porque nosotros seamos, no, sino porque ese mensaje que es de nuestro Señor Jesucristo se está transmitiendo y Él dice, y Él lo acompañará, Él los acompañará con eso, o sea, Jesús acompaña ese mensaje con esas señales, prodigios y milagros. Entonces, no es la persona que habla, la persona simplemente se convierte en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que pone las palabras en la boca porque Él es la palabra y asimismo esa palabra es la que tiene el poder
para que se den esas cosas maravillosas. Y cuando tú lees, por ejemplo, cuando leíste a Juan capítulo 17, yo quiero que nos convenzamos, no tengamos el temor y la prevención, porque tenemos el respaldo de nuestro Padre Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo aquí ya nos envía directamente, nos dice, vaya, pero mi Jesús habló antes con el Padre. Sí, por eso Mónica lee Juan 17, que me parece tan hermoso porque van relacionados. Mira cómo te lo recuerdo nuevamente lo que leyó Mónica. Dice, conságralos a ti por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. ¿Te imaginas? Y dice ahí más adelante, dice, y no te ruego solamente por esto, sino también por los que después han de venir. Después han de venir, ¿sí? De creer al oír el mensaje de ellos. O sea que tú y yo en este momento tenemos no solamente el envío de nuestro Señor, sino la bendición de nuestro Padre Dios. La tienes tú, para que prediques el Evangelio. Si tú no lo haces, los niños lo están haciendo. Si tú no lo haces, otros lo harán por ti. Pero más que estar esperando que otros lo hagan, toma la decisión y predica la palabra. Predícala, porque ya tienes esa presencia de nuestro Padre Dios en ti. Mi papá Dios ya te da esa libertad y estás ya consagrado y consagrada, porque dice, te los consagro a ti. Entonces aquí ya tú y yo estamos consagrados para predicar la palabra. No tengamos el temor ni el miedo de hacerlo. Empieza en tu casa, empieza con los tuyos, con tus niños. Tal vez ellos no quieran escuchar porque ya están muy grandes y dicen, no me vengas con eso. Hay que tener un Dios a nuestra medida, como siempre lo decimos, ¿no? Un Dios a mi acomodo, pero hazlo tú. Empieza tú a predicar, así sean unas sillas vacías, hazlo por fe. Coloca tus sillas y dice, aquí va a estar mi esposo, mis hijos, y voy a predicarles a ellos en fe. Voy a tomar la palabra y voy a empezar a predicarles, ¿sí? Así estén, y algún día se sentarán, algún día estarán contigo allí compartiendo la palabra conjuntamente. Entonces, en ese sentido, no tengas el temor, porque hoy ya el Señor ratifica que tenemos un enviado maravilloso, nos envía a predicar su palabra. Obvio que tenemos que nutrirnos, ¿sí? Pero a veces decimos, pero es que yo tal vez no sé orar, tal vez yo no sé predicar, tal vez yo no tengo las palabras tan bonitas como otros las tienen. Pero a ver, ¿qué el Señor ha hecho en ti? ¿Qué milagros ha hecho o ha obrado en tu vida, por ejemplo? ¿Qué ha hecho en tu vida? Ponte a pensar. Entonces puedes decir, los más pesimistas van a decir, no, pero es que el Señor no ha obrado en mí nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás escuchando hoy el mensaje? Porque te llamó, ¿verdad? Porque te dijo, ven a mí, hijo mío. Y ha venido hablando y operando en tu corazón. De eso ve y habla, de lo que tienes en tu corazón ve y habla. De qué barro te sacó, de dónde te sacó. Habla de tu historia, de cómo el Señor te ha liberado. No tengas temor, el mal no va a querer que tú hables. Te va a poner como las garras en tu mano, en tu boca para que no hables. Te va a colocar ideas en tu cabeza perversas y malévolas, como el hecho de decir, ¿para qué vas a hablar si es que tú no sabes nada? Tú no has cambiado tu vida. Es que no te das cuenta cómo está tu familia, no te das cuenta que tú estás separado, no te das cuenta cómo está tu esposo. ¿De qué vas a hablar? Si es que no tienes nada que hablar, esos son engaños del enemigo, que Dios lo reprenda. Porque realmente nosotros ya tenemos ese envío, ya tenemos ese mensaje, ya tú fuiste enviado. Entonces no tengas miedo, no tengas temor. Si te mandaron fue porque te escogieron, porque tú ya tienes todo perfectamente para ir a predicar. ¿Qué vas a predicar? Déjale al Espíritu Santo que te coloque las palabras, porque es que nosotros solamente somos un instrumento. El que pone las palabras en la boca es el Espíritu Santo, porque en la palabra también está escrito que no se preocupen lo que ustedes vayan a hablar o a decir, porque el Espíritu les colocará las palabras y los defenderá. Si no te sale palabra, quédate callado al menos, y te darás cuenta que hasta con tu silencio estás predicando. ¿Acaso no lo dice eso la palabra? En 1 de Pedro capítulo 3, que tu testimonio así no hables, santifica a tu esposo, a tu cónyuge. Así no hables, o sea que necesariamente lo único es que tú tienes que tomar una decisión y ya romper con ese miedo, romper con tus argumentos que te está colocando el mal, que te lo está colocando para que tú no vayas y lleves ese mensaje, esa buena noticia, de que no hacemos parte de este mundo, que hacemos parte del reino de los cielos, que tú y yo somos hijos amados de Papito Dios, no somos cualquiera del montón.
sino que hacemos parte de un reino de los cielos. Ir a predicarlo. Lo que tú ya sabes, ve y lo predicas, Moni. Así es, entonces el Señor está pidiendo que simplemente hablemos de nuestro testimonio, que, o sea, de esa experiencia que nosotros hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo. Te aseguro que todos los días hay una experiencia, porque solamente con que tú abras los ojos a la vida, eso ya es una experiencia. ¿Por qué razón? Porque pudiste haber no amanecido, pudiste no haber no abierto tus ojos. Pero qué interesante que no solamente hables por hablar, sino que de verdad te nutras con lo que la palabra de Dios dice. Realmente cuando tú te nutres con la palabra de Dios, tienes de qué hablar. Tienes de cómo organizar esas ideas o esas experiencias que has tenido. O sea, ¿por qué? Porque no es por la intelectualización, no es porque tú la reflexiones, no es porque tú hagas en ese proceso o sea, el trabajo como de que tú mismo quieras entender las cosas. No, es el Espíritu de Dios quien al tú leer la palabra te va revelando cosas y tú sin mayor esfuerzo simplemente vas a hablar. Vas a decir las cosas y vas a decir aquello que va a llegar al corazón de las personas. No eres tú, porque nosotros no somos nada, nosotros como tal en esta carne no, o sea, escasamente el espíritu que vayamos despertando a la gracia y a la resurrección y a la posibilidad de que estemos en la presencia del Señor, tendrá ese honor de estar en el reino de los cielos. Pero esta carne no es nada. Esta carne, ustedes saben lo que va a terminar siendo esta carne. Entonces no somos nosotros, o sea, no podemos envanecernos porque no somos nosotros. Es el Señor, el Espíritu de Dios, el que va a actuar a través de nosotros y va a dar, va a dar las palabras y va a dar los ejemplos, va a transmitir el mensaje que es necesario, no para nosotros, sino para la persona que está escuchando. Nosotros simplemente hablamos, nosotros no tenemos ni idea qué va a llegar al corazón de la otra persona, pero Dios sí sabe que va a llegar al corazón de la otra persona. Y eso que llega, esa palabra que llega al corazón de la otra persona va a hacer que en esa persona se dé el milagro, porque es nuestro Señor en la otra persona actuando. Yo simplemente lo digo, yo simplemente hablo en mi boca, eso es todo. Así como dice en el pasaje de Juan el Bautista, que él es la voz que clama en el desierto. O sea, él simplemente prestaba el sonido, la voz, la boca, no más. Las palabras las ponía el Señor y clamaba en donde, en el desierto, sí. ¿Acaso nuestros corazones no están necesitados? ¿Acaso nuestros corazones no están en dolor? ¿Acaso nuestros corazones no están con mucha sed o están incendiados por tantos problemas, angustias, ansiedades, depresiones, etcétera? Simplemente es abrir nuestra boca porque no sabemos. O sea, ¿cuántas personas en este momento están en esa situación de soledad, de angustia, como ese infierno, como que se estuviesen quemando por dentro, pero no de felicidad? No. O sea, uno siente el fuego del Espíritu Santo y es muy diferente al fuego que está dando el mal, al fuego que está dando el mundo, porque ese fuego del mundo es angustiante, es desesperante, es triste, es bueno, etcétera. Eso no es, por eso es una voz que clama en el desierto, allí donde están las cosas áridas, allí donde está la sed, allí donde se necesita el descanso. Simplemente es abrir nuestra boca para que el Señor ponga sus palabras y hable a cada corazón, hable a cada persona y haga Él. O sea, esas son las señales de Él, porque Él es el que acompaña. Él va a hablar, va a llegar a ese corazón, va a traer ese refrigerio, va a traer ese descanso, va a traer esa solución, va a traer ese camino que nos lleva, porque Él es la verdad, el camino, la vida. Acordémonos de eso. Entonces, de por sí, no dudes de ese gran mandato que Él te da. Y mira, es que me parece tan lindo lo que tú estás diciendo, Moni, porque solamente tú no eres el que va a hacer el milagro. O sea, de antemano. En mi nombre, dijo. En mi nombre. O sea, simplemente tú llevas el mensaje y deja que el Señor opere, porque es el Señor a través de tu palabra que va a convencer a los otros
¿sí? De que crean. Porque el milagro, por ejemplo, mira lo que pasó con la mujer que tenía flujo de sangre. El Señor iba caminando entre tanta gente que lo tocaba, pero él dijo, alguien me tocó de manera diferente porque salió una fuerza de mí, salió una energía de mí. Alguien me tocó de manera diferente. Esa mujer creyó. Mi Señor iba caminando simplemente. La sombra de Pedro sanaba, porque el otro pensó en eso. Dijo, es que si yo toco la sombra, con eso me sano. ¿Quién cree? El otro. ¿Por qué? Porque veía, se convencía del mensaje que tú y yo tal vez enviemos. O sea, Pedro daba el mensaje y alguien se creyó en eso y simplemente tocó la sombra y se sanó. Es idénticamente igual. Manda el mensaje tú, envíalo, porque la otra persona que toma la decisión de creer o no, por ejemplo, ahorita si tú quieres ser sano, eres sano. De verdad, si tú quieres creerlo, eres sano en este momento porque estás creyendo en la palabra. No solamente el hecho de llevar el mensaje, sino que también tú ya lo estás incorporando en tu interior y ya vas a dar ese mensaje precioso en tu corazón. Entonces no dudes que tienes ese gran mandato del Señor y tienes la bendición de mi Padre Dios, porque mi Jesús lo pidió en oración. Y se le dijo, te lo entrego a ellos también, para que ellos vayan en mi nombre y sanen. Y se lo pidió, mi Jesús le pidió eso para que tú fueras bendecido por nuestro Padre Dios directamente. Si te das cuenta de lo hermoso, no fue solamente la bendición de mi Jesús, sino que mi Jesús ya tenía la bendición de mi Padre Dios para que tú fueras y predicaras en su nombre. ¿Y ahora qué vas a predicar? De que tienes un papá hermoso, de que tienes un hermoso Padre y que los demás son hijos de Dios. Convence a los demás que son hijos de Dios, hermosos y predilectos, que son parte del reino de los cielos, que hacen parte del reino de los cielos, y háblalos de tu testimonio de vida. Sí, recuerda, 3 cosas fundamentales vino mi Jesús a decirnos. 1, que tenemos un Padre maravilloso. 2, que si tenemos un Padre, tú y yo somos hermanos. Solamente en la tierra nos dio el privilegio de ser esposos, pero en el cielo somos hermanos. Y 3, que tú y yo tenemos que amarnos porque somos hermanos. Háblalo con tu testimonio. Tengas un día maravillosamente bendecido en Cristo Jesús y disfruta este día de bendición. Dios los bendiga, que tengan un excelente día de resurrección. Adiós.